Primero que nada, dar las gracias por esta invitación, primero por las jornadas que se celebren aquí, en nuestra tierra, y segundo, por la invitación expresa a una trabajadora social que está en un servicio municipal, como es en mi caso el de Bilbao. También agradecer a la Asamblea del Colegio de Vizcaya por su confianza y, bueno, lo que quería decir es que lo que voy a presentar no es producto de una investigación o producto de un planteamiento académico, sino es el producto del trabajo que todas mis compañeras y compañeros estamos realizando en un ayuntamiento, como me imagino que será vuestro caso. No puedo empezar sin hacer una alusión a lo que ya se ha planteado aquí reiteradamente. Es la situación socioeconómica y las dificultades por las que atraviesa la población y en este sentido voy a hacer un pequeño repaso. No quiero insistir excesivamente porque ya se ha hablado de esto, pero sin contextualizar, como hacemos en la práctica diaria, me parece muy difícil poder hablar de un nuevo modelo. He sacado de, como bueno, se ha hecho también ayer y esta mañana, pero sobre todo ayer, hay diferentes estudios que nos están revelando una situación social muy grave. Tanto Intermón, Oxfam Intermón como FOESA o otros, el mismo CES, que está ahí en el Centro Económico y Social, está representada la patronal, están asustados de la desigualdad, de la pobreza, de que en tiempos de bonanza no se ha mejorado la situación y, sin embargo, en esta época de crisis todavía aquellos que están peor, todavía están peor. Yo quería hacer incidencia sobre todo en algo que no creo que se ha insistido mucho, o por lo menos que a mí me parece que se debe insistir, y es en lo de la fiscalidad y la distribución de la riqueza. Hay aportaciones muy interesantes de los inspectores de Hacienda que dicen que la regresividad de los impuestos indirectos y las posibilidades que la minoría mejor posicionada tienen para escapar de la tributación del IRPF, además las posibilidades que tienen estas personas de la evasión fiscal. Hablan de que el IRPF aporta más del 40% de los ingresos tributarios del Estado. Se nutre en un 85% del gravamen a los rendimientos del trabajo, frente al 8% del referido a las rentas del capital y el 7% a los beneficios de actividades empresariales y profesionales. Creo que el problema de la recaudación fiscal, si estamos hablando de financiación de servicios públicos, es algo en el que debemos incidir de forma importante. Otro aspecto que también recogen los inspectores, pero también los estudios que he hecho mención, son lo de la economía sumergida y fraude. Nos molesta muchísimo cuando se dice que la gente que recibe prestaciones económicas, que si hace economía sumergida, que si limpia una escalera. ¿Cómo se puede plantear esto cuando el fraude fiscal podría alcanzar en España un 6% del Producto Interior Bruto, situándose la economía sumergida en un 19,2%? Y os puedo asegurar que no es de las señoras de limpieza que cobran prestaciones económicas. Bueno, sobre el empleo, ¿qué decir? Navarro dice que España es el único país de la OCDE en donde los salarios reales no han crecido en los últimos 15 años, y estamos hablando no precisamente de la época en que ha subido el paro o que es producto de la crisis, sino en una época de bonanza. No vamos a insistir en que en el primer trimestre de 2013 el paro alcanzó el 27,2%. La vivienda, bueno, todas las dificultades que tenemos día a día con los desahucios y sobre todo las dificultades para poder abonar la vivienda están ahí. Yo quería también insistir, aparte de lo de la Hacienda, en otras opciones que se plantean Navarro, Torres y Garcés, y que dice que el gasto social del Estado está en un 21% del PIB, muy por debajo de otros como Suecia, que tiene el 29,3%. Se nos puede decir que es que ellos son ricos, ¿no? Pero también se ha hablado aquí de que hay que distribuir bien los gastos y los ingresos. España tiene un 9% de su población empleada en servicios públicos. Se dice que tenemos un
unos servicios públicos llenos de funcionarios, pero si tuviéramos el mismo porcentaje de Suecia, el 25%, no habría paro en España. Y lo que hay que valorar, y o muy poca gente se encarga de valorar, son los retornos de ese trabajo de los funcionarios públicos. Bueno, está claro que hay un escaso desarrollo del sector público en cuanto a empleo y por otra parte nos dicen que tiene que haber más emprendedores y es justamente lo que hay. Nosotros somos una población pequeña. El País Vasco tiene 2.193.000 habitantes, en la comunidad autónoma de Euskadi, que suponemos el 4,64% de la población. Bueno, pues estamos ahí. El Sistema Vasco de Garantía de Ingresos, que se ha comentado esta mañana, tuvo una modificación importante en 2011, endureciéndose las condiciones de acceso. Ya sabéis que pasó de 1 a 3 años el periodo previo de residencia. Bueno, esto en Guipúzcoa está pagándolo la Diputación, porque realmente todas las personas que antes con 1 año podían cobrar, ahora tienen que tener 3, y se redujo a 2 las unidades de convivencia por domicilio. La verdad es que el sistema vasco mantiene el derecho subjetivo de estas prestaciones, a pesar de que no es una renta universal, sino es condicionada, y la gestión pasó en 2011 de los servicios sociales al AMBIDE, al Servicio Vasco de Empleo. Igualmente, ellos gestionan la prestación complementaria de vivienda y el suplemento a unidades monoparentales, todo ello con un derecho subjetivo, siempre que se reúnan las condiciones, claro. Bueno, ahora mismo en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en 2013, fijaros la evolución, ¿no?, de 16.550 unidades de convivencia que había en el 2000, hemos pasado a 74.738 unidades de convivencia que percibieron la renta de garantía de ingresos en el País Vasco en 2013. Esto indica, pues, bueno, muchas cosas, entre otras las restricciones en los subsidios del paro, etcétera. Sí que es verdad que somos el territorio en el que más personas están atendidas por renta de garantías de ingresos. Es el 23,4% de todo el Estado las que perciben en la Comunidad Autónoma del País Vasco rentas de garantías de ingresos. Y en cuanto a cuantías, pues efectivamente sí, es la cantidad total de rentas básicas o rentas de garantía de ingresos del Estado en la Comunidad Autónoma Vasca supone el 40,09% del total, ¿no?, en gasto. Sin embargo, tenemos una crisis, yo creo que no podemos ser autocomplacientes en esto. Ha aumentado el número de desempleados. En mayo teníamos en el conjunto de la Comunidad Autónoma Vasca un 16,66%. En la margen izquierda posiblemente se alcance el 21, 22, incluso 23 en algunos lugares. Pero también es claro, además, que la comunidad autónoma nuestra es la que ha tenido peor evolución en generación de empleo, y nos juntamos con un envejecimiento grande de la población y, sobre todo, pues a diferencia de otras épocas, las personas que tienen una peor situación de desempleo son las de 35 a 54 años, que coinciden con las que tienen responsabilidades familiares. Y igualmente tenemos un 15,4% de la población en riesgo de pobreza. Bueno, aquí hacemos lo que se ha comentado esta mañana también, los indicadores de pobreza y exclusión. Ya sabéis que, bueno, pues hay unas formas de medir que por lo menos se aproximan o se pueden aproximar. Hemos puesto esta tabla con gente de, bueno, pues lo que es los indicadores de pobreza en la Unión Europea de los 27, en España en el 2011 y en la Comunidad Autónoma de Euskadi en el 2012. Es importante que veamos, bueno, lo que hemos comentado. Es decir, hay una población que está en situación de privación material severa del 5,8% en la Comunidad Autónoma Vasca y, bueno, pues eso nos preocupa mucho, ¿no? Y luego, bueno, es importante también el dato de la población en hogares con muy baja intensidad de trabajo. Algunas respuestas. Bueno, nosotros
queremos hacer una valoración positiva. Se critica mucho, o se ha dicho que hay que crear una cultura sobre las rentas de garantías, y en este sentido yo quiero aportar un dato que hemos vivido nosotros. En el 85, en el 90, en el 92, Euskadi sufrió una grave reconversión industrial, fundamentalmente el sector industrial y el sector naval. Llegamos al 26% del paro, 24, 25, bueno, según esos años. Y cuando era incluso superior a la del Estado. Y sin embargo, en 2007 llegamos a un 5,3% de desempleo. Yo no voy a decir que la recuperación vino por la renta básica, por la renta de garantía de ingresos. No voy a decir, pero que contribuyó grandemente a que la gente pudiese salir en mejores condiciones y que posibilitó una mayor cohesión social también. Otra cuestión que me parece importante a tener en cuenta es lo que nosotros hemos conocido como Iniciativa Legislativa Popular. Fue un movimiento importante que culminó en su presentación de la Carta de los Derechos Sociales en 2002. Perdón, en el año 2000. Se presentó en el Parlamento y fue aprobada la Carta de Derechos Sociales. Y sobre todo lo importante es que fue fruto de una movilización importante, de la recogida de firmas, bueno, pues una movilización importante. Ahora mismo parece ser que se está planteando también en nuestra comunidad otra iniciativa legislativa popular sobre la revisión de la Carta de Derechos Sociales. Veremos, bueno, cómo queda. Vosotros habéis planteado que a nivel del Estado se está planteando por una renta de garantía de ingresos o una renta básica y universal. Y no podemos olvidar lo que también se ha planteado aquí, las movilizaciones en defensa de los servicios públicos y contra las privatizaciones que se están llevando. Y fundamentalmente, bueno, pues hay mareas, pero hay la defensa de los sectores públicos, de todos los sectores públicos de protección, sanidad, educación. Yo creo que hay una contestación importante en la que creo que tenemos que apoyarnos. Fernando Fantova comenta algo que a mí me parece desde el punto de vista de las políticas sociales que nos puede ayudar. Él habla de que en un ultimísimo informe que ha hecho o artículo, él distingue las políticas sectoriales o verticales y él propone dentro de esas políticas sectoriales 6 sectores: sanidad, educación, servicios sociales, vivienda, empleo y garantía de ingresos. Dice que esas políticas sectoriales son las que organizan prestaciones y servicios y tienen una organización y una serie de prestaciones y servicios y organización. Luego habla de las políticas transversales o horizontales y que apenas necesitan un aparato, una organización y unas prestaciones concretas. Habla de política familiar, política en relación con la acción voluntaria, política comunitaria, políticas de gestión de la diversidad. Y finalmente habla de políticas intersectoriales, que serían las transversales, programas sociosanitarios, que en muchos ayuntamientos se llevan a cabo. Es decir, esas alianzas con el sector de la salud en las zonas más concretas. ¿Por qué plantea él, aparte de que lo teoriza y lo sustenta muy bien? Yo creo que el valor que yo le quiero dar es uno que yo no sé si está muy claro, pero al poner los servicios sociales, el sistema público de servicios sociales dentro de las políticas sectoriales, lo que quiere es huir de ese tipo de asistencia social que es un poco el cajón desastre de todas las políticas. Porque lo pone en igualdad de condiciones con los demás y se basa en la relación, es decir, en lo que es lo relacional con respecto al medio, que lo explica muy bien. Y volvemos o vamos a aquello que nos importa y aquello que es nuestra responsabilidad también como trabajadores. ¿Cuál es el objeto del sistema que queremos de servicios sociales? Es lo que dice Fernando Fantova. Él plantea que es la interacción humana entendida como ajuste dinámico entre autonomía funcional e integración relacional. Y dice que la interacción es un ajuste dinámico entre la capacidad de desenvolvimiento autónomo de la persona, sus entornos vitales y el apoyo social disponibles a través de vínculos familiares, convivenciales, comunitarios o relacionales.
Tenemos que definir cuál es el objeto de nuestro sistema, porque hemos hecho de todo en este sistema. Es decir, la sociedad nos ha encargado muchas cosas, desde cartillas de beneficencia hasta viviendas, hasta prestaciones económicas, hasta rentas básicas. Nos han encargado muchas cosas que a veces eran déficits de la propia infraestructura social. Porque si no hay cobertura de desempleo, si no hay un buen sistema de pensiones, si no hay una política de vivienda, todo eso no tiene por qué solamente recaer en los servicios sociales. Creo que es una responsabilidad de las políticas públicas. Aquí viene un poco más, en forma mucho más concreta. Ahí estuvo el Laboratorio de Trabajo Social trabajando este tema. Y pasamos a lo que son las leyes de servicios sociales. Se ha comentado aquí antes y ayer se planteó una ley de servicios sociales a nivel del Estado. Yo tengo mis dudas, y sobre todo porque no nos garantiza muchas cosas. Ahí hemos tenido la ley de dependencia. Bueno, yo tengo mis dudas, pero no tengo ninguna duda en unas fortalezas muy importantes, que son no solamente las leyes de servicios sociales de las 17 comunidades, no solamente eso, sino el trabajo que ha llevado detrás. Llevamos 30 años trabajando y consolidando pequeñas conquistas con altibajos, con dificultades, sin financiación. Pero ahí están las 17. En el Laboratorio de Trabajo Social se hizo una valoración de las 17 leyes de servicios sociales del Estado y en todas coincidían las 17 en la responsabilidad pública. Luego, en común también tenemos la participación ciudadana, la universalidad, la prevención. Bueno, hay bastantes cosas en común que creo que son nuestras fortalezas. Con respecto a la innovación, se recoge menos. Hay distintas leyes de servicios sociales, pero fundamentalmente las que lo recogen en forma de evaluación y eficiencia. También esas 17 leyes de servicios sociales, y vuelvo a insistir, y el trabajo que han llevado detrás, recogen diferentes principios que hemos querido recoger aquí, porque nos parecen importantes y porque nos parecen que son la base del desarrollo del sistema público de servicios sociales. En la Comunidad Autónoma del País Vasco, el objeto de la ley es promover y garantizar el derecho a las prestaciones y servicios, y se plantea como el acceso a las prestaciones y servicios como un derecho subjetivo, cosa que es muy importante. Todos hemos hablado de la capacidad o de las posibilidades de establecer derechos subjetivos, sobre todo para poder reclamar en vía administrativa. Bueno, esto no lo garantiza todo, pero creemos que es un paso importante y que debemos defender. Nosotros tenemos una estructura que se organiza en servicios de atención primaria y servicios de atención secundaria o especializados, y tenemos un catálogo de prestaciones y servicios. Sé que como todas las demás comunidades puede haber diferencias en un u otro sentido. Nosotros os proponemos la nuestra porque naturalmente es la que más conozco. Creo que tener un catálogo de prestaciones y servicios, cuanto más mejor, pero creo que eso nos da las posibilidades, porque esto es lo que va a garantizarse como derecho. El catálogo de prestaciones y servicios. Bueno, no sé si me he pasado, sí. Las fórmulas de gestión y territorialización. Bien. Las prestaciones de primera acogida recogen en nuestra ley el procedimiento básico de intervención, valoración, el diagnóstico y la orientación serán siempre de gestión pública directa, en primaria y en secundaria. Importante. La zona básica de actuación de servicios sociales, un ámbito poblacional de 5.000 habitantes y en algunos casos de 3.000, a discutir. Pero es lo que tenemos nosotros. Todas las personas podrán disponer de un o una trabajadora social de referencia, importantísimo. Importantísimo. Es un derecho de que cualquier persona, allí donde esté, pueda tener una trabajadora social de referencia. Plantea nuestra ley la prestación de servicios, y dentro de la prestación de servicios, el directo, es decir, que la gestión directa y la gestión indirecta, que sería contratación. Ahí hay una ley de contratación. Recoge también la concertación, a modo de concertación, igual que en la enseñanza. Aquí se ve que en esta ley tuvo un gran peso la iniciativa social,
porque introdujo la concertación y los convenios. Esto es lo que prevé nuestra ley de servicios sociales, que se puede discutir, naturalmente. También plantea el copago. Bueno, a mí siempre me ha llamado mucho la atención, me ha parecido curioso que en el sistema público de servicios sociales nosotros desde el origen casi hemos tenido que trabajar con el copago. Es curioso, porque en otros sistemas no se planteó de inicio. Ha habido introducciones naturalmente de copagos, pero en el nuestro parece que está en nuestra naturaleza. Los retos de la Ley de Servicios Sociales en la Comunidad Autónoma del País Vasco, pues bueno, creo que se han dicho también aquí. El escaso desarrollo normativo, no se ha publicado el decreto de carteras y servicios, que es lo que va a garantizar en definitiva el derecho subjetivo. Necesitamos consolidar los servicios sociales de atención primaria. No se ha aprobado el plan estratégico que estaba previsto y que era para revisar cada 4 años, y en el que se marcasen, bueno, pues el desarrollo de la ley de servicios sociales y el mapa, por supuesto, de servicios sociales que iba a distribuir las prestaciones y servicios en el territorio. Tampoco se ha incorporado un plan de financiación. Los ayuntamientos somos bastante críticos con este tema. Y bueno, pues se habla de crear un fondo, bueno, ya veremos en qué queda, pero es una de las asignaturas pendientes. El gasto público en servicios sociales, también se me encomendó de alguna manera hablar de esto. Toni Vilá, bueno, en un informe que hizo al Consejo, ha planteado algunos datos. Plantea o recoge que el gasto total de las entidades locales en el año 2012 supone un 9% del gasto total, y hace una distribución por tipos de programas o atenciones. También dice que la financiación del gasto local corre en un 75,5% a cargo de los propios municipios. Bueno, esto es el gasto público nuestro en miles de euros del 2011. Y se ve que del 2010 al 2011, a nosotros nos ha llegado un poco más tarde la crisis, bueno, pues ya veis que de un 18, es decir, a partir de la ley de dependencia, pues hubo un cierto aumento progresivo todos los años, excepto en 2010 y 2011. En 2010, bueno, se baja un 2,8 y en 2011 un 0,2. Es decir, está habiendo reducciones importantes en el gasto. También aquí. La distribución del gasto de servicios sociales en el País Vasco. Como veis, del Estado, junto con fondos europeos y todo lo que es la ley de dependencia, proviene un 4,7%. Los municipios ponemos un 12,3%, es decir, si hablábamos de un 9% en el Estado, aquí ponemos un 12,3%. El Gobierno vasco pone un 35,5%, incluida la renta de garantía de ingresos, que bueno, como las dos consejerías, la de empleo y la de servicios sociales o políticas sociales, están en la misma consejería, pues los incluye, y las diputaciones con un 47,5%, fundamentalmente pues todo lo residencial y de la secundaria. Tenemos que hablar de un modelo de atención en los servicios sociales municipales, y a mí me ha llamado la atención del libro, algunas cosas del libro blanco de servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona, que habla de que más que una puerta de entrada a los servicios sociales de atención primaria, como ponen ellas, en unas ciudades del conocimiento tendría que funcionar como sociedad de redes, ¿no? Es decir, con los nódulos se pudiera entrar por distintos nódulos, no solamente por una puerta única. Bueno, recoge también que las personas podrán contar con un profesional de referencia, lo vuelvo a recoger siempre que puedo, y la responsabilidad pública dicen que significa que se garantizan los derechos establecidos. También es muy curioso que aportan que el concepto de proximidad no solamente tiene que ser de que esté cerquita, sino que en una sociedad precisamente el conocimiento y las nuevas tecnologías pues tiene que ser diversificado, y sobre todo insisten en que se base en el conocimiento del territorio, cuestión que desde el punto de vista comunitario es muy importante. Le da el máximo valor a la actuación de los trabajadores sociales y considera algo que nunca o pocas veces nos consideramos como el principal recurso del sistema. Principal recurso técnico, claro.
Bueno, nosotros en este momento, y me imagino que muchas de vosotras y de vosotros habéis estado haciendo reflexiones sobre vuestro propio modelo. Nosotros ahora mismo lo estamos haciendo en Bilbao. No lo quiero poner como modelo porque no lo es, pero sí que de alguna manera es posible que muchas de vosotras y de vosotros hayáis avanzado más y en ese sentido podáis aportar, y que, bueno, es el que más conozco, y en ese sentido creo que puede haber denominadores comunes. Nosotros queremos concretar y desarrollar una apuesta por unos servicios sociales productores de bienes relacionales, que es lo que cada vez tenemos más claro, y avanzar en la articulación efectiva del espacio propio de los servicios sociales. ¿Qué es lo nuestro? ¿A qué nos debemos ocupar? Bueno, pues los principios son, voy a hacer un recorrido un poco de los contenidos por principios: gestión pública directa de las prestaciones de acceso y primera acogida y de las asociadas a la coordinación del caso; prevalencia de la gestión pública y subsidiariamente de los servicios y prestaciones del catálogo de servicios de la iniciativa social. Esto es discutible también, pero bueno, es lo que en nuestro municipio se ha planteado: la prevalencia de la gestión pública, pero contando las prestaciones con otros recursos o con otros servicios. Podemos discutirlo cuando estemos en los grupos. Próxima y descentralizada, es decir, que algunos servicios se puedan prestar en el domicilio, la integración en el entorno, la visibilidad de los servicios sociales del sistema público, incorporar las tecnologías de la información para facilitar y centrarnos y adecuar los recursos a las características de cada comunidad. Perspectiva preventiva, es decir, no hacemos prevención no sé qué y no sé cuánto, sino la perspectiva preventiva tiene que estar en todo, en todas las prestaciones, en los servicios y en las actividades. Estrategias de detección de situaciones, ahí tenemos que salir del despacho y ir en búsqueda de la necesidad, allí donde esté, contando con las redes, contando con los recursos, contando con las personas que viven en el territorio. Promover intervenciones de inclusión social, acceso. Nosotros, bueno, un compañero decía, tenemos que ser facilitadores, vehiculizadores del acceso a otras políticas del sistema de prevención, porque para eso estamos también. Y luego, utilizar los contextos sociales como recursos. Plan de atención personalizada, adecuación de las intervenciones, asignación de una profesional, seguimiento y evaluación, contemplar distintas áreas, actuación continuada cuando se precise, abordaje interdisciplinar. Competencias técnicas para el conocimiento de las realidades sociales. Estábamos planteándonos los diagnósticos de zona, el diagnóstico de zona, que no es nada nuevo, pero que tenemos que volver a insistir, y a poder ser, hacer diagnósticos compartidos con otras redes, con otros sistemas públicos. Trabajo colaborativo, promoviendo la participación de las personas, impulsando la solidaridad y construyendo redes primarias, secundarias, generando presencia en los barrios, presencia en las zonas, presencia en los movimientos sociales. Coordinación y colaboración. Es importantísimo que colaboremos con otros sistemas públicos de protección, no solamente por la defensa de los sistemas públicos de protección en su conjunto, que la unión hace la fuerza, sino también porque de cara a las personas que atendemos hay que hacer una actuación integral. Y ahí tenemos todos un papel, si consideramos que el bienestar social es labor de todos, no solamente de los servicios sociales. Actuación coordinada con otros servicios municipales, aquí se ha dicho, me parece que esta mañana, es decir, nosotros trabajamos codo a codo en emergencias sociales, con salud, con participación. Coordinación con entidades prestadoras de servicios y con otros recursos comunitarios. Este es lo que he expuesto hasta ahora, es lo que a nosotros nos parece que el modelo comunitario de atención dentro del sistema público debe recoger, pero no solamente en función de los principios. Hay una parte que yo no he recogido, pero que tenemos que desarrollar, y es la parte dentro del modelo de las prestaciones y recursos. Es decir, también el modelo tiene que incidir en las prestaciones y los recursos, no son al margen. Pero lo que fundamentalmente en las prestaciones y recursos debe prevalecer
es que todos los procedimientos se deben hacer y se deben incluir dentro del procedimiento básico de intervención desde el trabajo social. Es decir, no podemos prestar servicio de ayuda a domicilio al margen, aunque lo haga una entidad prestadora de servicios, al margen del procedimiento básico de intervención desde el trabajo social. La coordinación de casos, el soporte de intervención. Tenemos que ser la referencia, pero además tenemos que ser los referentes del caso. La perspectiva relacional del trabajo social. La figura del trabajo social como referencia. Y apuesta por situar la centralización de la persona sobre el recurso, es lo que comentábamos, ¿no? Están los recursos, la batería de recursos, la prescripción técnica, pero por encima de todo está el procedimiento. Y requiere desarrollar competencias profesionales. Es importante dentro de este procedimiento básico de atención, la detección de las situaciones de necesidad. Un planteamiento, lo hemos dicho, proactivo, con otros sistemas públicos de protección. Y esto en la práctica en muchos municipios se está haciendo. Tampoco es ninguna novedad, pero creo que lo tenemos que poner en nuestro haber. Recepción y acogida. ¿Cómo y dónde? En las mejores condiciones, en un horario ajustado, con un acceso telefónico y telemático, dando la primera cita lo más rápidamente posible, previendo los casos sin cita, indagación básica, instrumentos y orientaciones elaborados previamente. Es decir, todo eso forma parte de nuestro bagaje, pero podemos y tenemos un margen de mejora muy importante para dar un buen servicio. Y eso es responsabilidad nuestra. La valoración. En todos los casos hay que hacer una valoración. Ante una situación, ¿es nuestro? ¿Es del sistema público de servicios sociales o no lo es? Esa valoración la tiene que hacer un trabajador social. A ver si es propio de los servicios sociales o no, o hay que derivarlo. O tiene una problemática importante, pero no o sí corresponde a los servicios sociales. Para eso utilizamos la ficha social como aproximación diagnóstica también, aparte de recoger unos datos. Es decir, nosotros desde finales del año pasado tenemos un decreto de ficha social y diagnóstico en toda la comunidad autónoma vasca. La tenemos que desarrollar en todos los... hay que desarrollarla en la primaria y la secundaria, y en ese proceso estamos. Nosotros por lo menos nos lo estamos planteando de que hay que trabajar en esa vía, el diagnóstico. Bueno, es una fase del proceso que ya es en sí mismo una intervención, ¿no? Pero nosotros hemos planteado que el diagnóstico se debe realizar siempre tras la valoración, si se ha valorado que es nuestro y que si va a requerir seguimiento o no, o va a requerir actuaciones puntuales. El diagnóstico estaría indicado cuando va a haber seguimiento. Bueno, pues era con los instrumentos que nos son habituales, entrevistas, visitas, a poder ser con la persona interesada, incorporando su visión, porque si no es muy difícil y además esa persona es la que debe ser la protagonista de su propio proceso. Hay la posibilidad de un diagnóstico especializado. Nosotros aquí empezamos un poco al revés, que muchas veces nos pasa. Antes de tener un diagnóstico propio de servicios sociales nuestro, para atender al conjunto de la población, sobre todo en estos casos que os he dicho, tuvimos los especializados, el BVD, para las situaciones de autonomía-dependencia, el BVD que anteriormente al BVD se estaba utilizando aquí, las diputaciones utilizaban porque el diagnóstico especializado corresponde a las diputaciones, a la secundaria, se hacía con el RAI, bueno, que habréis oído, nos parecía que tenía unos componentes sociales de mayor peso que el BVD, que nos parece excesivamente clínico. Pero bueno, eso lo hemos perdido de alguna manera. También se planteó aquí, antes del diagnóstico en la comunidad nuestra, se planteó el Valora, que es un diagnóstico especializado para valoración de las situaciones de desprotección infantil. No tenemos nada y en los ayuntamientos estamos intentando impulsar una línea de protección de adultos, con todo lo que levanta de situaciones que están sin atender o que precisarían una atención específica. Y luego, bueno, pues también se ha publicado por parte del Gobierno vasco, a raíz de la Ley de Servicios Sociales nuestra, el diagnóstico de exclusión.
Estas son las posibilidades de diagnóstico especializado que nosotros intentamos, o bien el VVD, porque no nos queda más remedio que utilizarlo para el acceso a prestaciones de dependencia, o bien para un contraste profesional, técnico, que nos pueda corroborar o no nuestro propio diagnóstico que hemos hecho previamente. Plan de atención personalizada, termino ya. Hemos dicho el acceso, hemos dicho la valoración, hemos dicho el diagnóstico y finalmente pues el plan. Es fruto del diagnóstico y es precisamente cuando hay intervención, la clave de la intervención. Partirá de las potencialidades, los recursos, dispondrá de objetivos que marquen las acciones a partir de ese diagnóstico que hemos hecho, contemplará acciones de trabajo individual, familiar, grupal y comunitario, dispondrá de indicadores de seguimiento, evaluación, participación de otros profesionales, voluntad, conocimiento. No voy a hablar mucho más porque no sabía muy bien a tiempo ajustarme, pero tenía preparado algo sobre calidad en los servicios sociales y fundamentalmente en los servicios de atención primaria, pero como lo va a hacer muy bien Elvira Villa, que va a hablar de la calidad, creo que es mejor dejarlo. ¿Alguna cuestión? Nosotros, por una parte, y creo que se ha dicho esta mañana, tenemos un doble papel, como ciudadanos, como ciudadanas, de plantearnos la defensa de los sistemas públicos de protección. Por otra parte, como trabajadores sociales que trabajan en una administración, en mi caso en la administración local, debemos ofrecer dentro de esas limitaciones los servicios de mayor calidad, con mayor esfuerzo y sobre todo incorporar una serie de elementos de cultura del registro, de cultura de la sistematización en el trabajo. Todos estos elementos creo que son muy importantes para ofrecer esa que es nuestra responsabilidad, un mejor servicio. Eskerrik asko. Hola, buenas tardes. Bueno, yo quería dar las gracias primero al comité por permitirme que esté aquí, sobre todo a todos vosotras y vosotras, porque no haberme sustituido por el café ya indica algo importante, O sea que muchísimas gracias. Intentaré daros un poquito de droga de cafeína para que os animéis. A mí lo que me han encargado es hablar un poco de la gestión del conocimiento y de qué es eso del I+D+I en el tema de este nuevo modelo de servicios sociales. Lo primero que quería comentaros es que yo sé que todos y todas somos compañeros y compañeras. Muchos de vosotros y de vosotras habéis sido maestras mías y maestros míos, sobre todo maestras, veo por aquí. Entonces, daros las gracias porque humildemente yo voy a compartir las dos cositas que sé y espero que con toda vuestra sabiduría podamos aportar muchísimo más. Bueno, ayer nos comentaba Ana, la compañera, que seguramente dentro de 50 años nuestro mejor amigo sea un ordenador. Yo lo primero que pensé es, qué suerte tiene mi hija que es psicóloga, se va a ganar la vida con esto. Después de pensar eso, hace ya casi medio siglo, un economista social, planteaba, al hablar de gestión del conocimiento, que es un poco lo que me va a tocar a mí, y la distinción entre sistemas de información y sistemas de conocimiento, que suelen equivocarse, es textual: en la era del conocimiento, el principal productor de conocimiento es de color gris, mide aproximadamente 1.300 gramos, se aloja en la cabeza y se llama cerebro humano. Quiero empezar con esto para empezar a desmitificar que cuando hablamos de conocimiento, si no tenemos un buen ordenador, no podemos producir conocimiento. De hecho, el objetivo que me han mandado a mí en esta sesión es involucrar a los servicios sociales de proximidad en ¿qué es eso del conocimiento? ¿Qué es eso del I+D+I? La pregunta que yo me he hecho para hacer esta pequeña reflexión es ¿qué significa gestionar el conocimiento en el trabajo diario, en nuestro trabajo cotidiano, cuando tienes 10 o 15 personas esperando fuera? Y he considerado que como mínimo tendría que hablaros de esto, de
Cuando hablamos de gestión del conocimiento, ¿de qué estamos hablando? Porque hay muchos modelos teóricos de gestión del conocimiento y tendremos que elegir uno. ¿Qué herramientas principales tiene la gestión del conocimiento? Y además eso, ¿cómo se va a aplicar en nuestra vida cotidiana, con todo lo que tenemos que hacer de papeleos, de informes, de no sé qué, no sé cuántos? ¿Cómo lo podemos compartir? Y todo esto, ¿cómo lo podemos hacer de una manera implicativa con aquello que se llama ciudadanía, que a mí es un término que no me gusta y que a partir de ahora no voy a utilizar, sino que voy a hablar de personas titulares de derechos, más allá de que sean ciudadanos o no lo sean? Todo esto yo lo tengo que contar en 10 minutos. Me dijeron, vale, ¿qué os parece? ¿Se puede hacer esto en 10 minutos? Yo creo que todos y todas los trabajadores sociales podemos hacer esto en 10 minutos porque nos dan más o menos 15 minutos para ver una mujer maltratada, gestionarle a una residencia, llamar por teléfono, tomar café y mientras tanto no sé qué. Así que... Gracias. Bueno, sí comentar, yo creo que los orígenes, ayer nos hablaba el compañero Juan, yo creo que muy interesante todo lo que tiene que ver con la historia y con la performatividad de las palabras. La palabra gestión del conocimiento aparece en los años 90 y aparece ligado concretamente al mundo de la empresa y al mundo de la economía. No aparece por lo social. Lo digo porque es importante retomar aquello que nos interesa de este movimiento capitalista, performativamente dar la vuelta y asumirlo, pero recordar que estamos hablando de cómo producir más. Y son los economistas, que luego serán los economistas sociales, los que dicen, realmente ahora lo que producen las empresas, lo importante de las empresas no va a ser el capital económico, no va a ser la producción, sino que la producción, lo que va a dar dinero, lo que va a ser eficaz, tiene que ver con cómo acumular conocimiento. Además, cómo acumular un conocimiento nuevo. La pregunta que yo me haría es, ¿por qué ahora? ¿Por qué? Porque a principios a mediados del siglo XX y principios del siglo XXI. ¿Por qué en el siglo XXI todo el mundo habla de gestión del conocimiento? Que yo no sé muy bien si sabemos qué es eso. ¿Alguien sabe qué es gestión del conocimiento? Venga, ¿quién me puede decir algo así? ¿Qué es gestionar el conocimiento? ¡Ah! A ver... Bueno, hay mogollón de definiciones. De hecho, si os medís en el Google, que es así como Dios, y se lo dice el Google, palabra de Dios, te la damos Señor, hay como 320 definiciones de lo que es gestionar el conocimiento. No se iba a aburrir a la hora del café. Entonces, lo que sí que tendremos que elegir, y lo que yo os he traído es una propuesta que a mí me parece que se acerca a lo social, pero os animo que hagáis el trabajo de ver qué está por ahí, que digamos, como trabajadores sociales, qué tipo de gestión del conocimiento queremos para lo social y no para la empresa. Os decía que ahora, desde los años 70, pero ahora que se habla de la sociedad del conocimiento, que no es la sociedad de la información, como vamos a ver luego, donde dicen que el recurso económico, fijaros que estamos hablando de pelas, y lo digo porque está muy bien para también devolverse a los políticos. Es decir, el principal productor de riqueza es el conocimiento, es el saber humano como activo no material, que se hablaría en términos más economicistas. Eso implica que los trabajadores y trabajadoras sociales y también otros profesionales de los servicios sociales, porque ahora veremos la distinción, un servicio social como sistema público de un sistema de bienestar social no es una profesión como es el trabajador social, sino que hay otras profesiones que tenemos que ver cómo encajamos. Todos los trabajadores de atención social primaria o de atención social de proximidad, como la queréis llamar, somos capital irreemplazable porque somos capaces de transformar conocimiento y de crear conocimiento. Y si somos irreemplazables, nada, ni una máquina, por muchas puntuaciones que tenga, nos puede reemplazar. O no nos deberían reemplazar por mucho que haya muchas escalas de valoración con una máquina. Los trabajadores de atención social primaria somos capital de conocimiento y el planteamiento es ¿qué hacemos con esa sabiduría? ¿Qué hacemos con todo eso que sabemos? Yo llevo 25 años en servicios sociales y yo he visto
un conocimiento absolutamente maravilloso. Luego he trabajado en otro sistema de protección social llamado Sanidad. O sea, yo he visto a compañeras con 25 y 30 años y 40 años de experiencia que no han hecho un artículo porque no sabían bastante. He visto una operación de mediodía y en 2 horas sacar 3 artículos porque los médicos son dioses y con 3 horas ellos pueden sacar 3 artículos y nosotros con 25 años de experiencia no tenemos todavía la capacidad para sacar artículos. Ahí lo dejo para que nos animemos. La hipótesis es: ¿qué hacemos con todo esto que no tenemos? Mi humilde experiencia, que espero que no sea la vuestra, es que nos llega un problema. Normalmente trabajamos con cosas desagradables, no problemas positivos, sino desagradables, a las que se nos dice en 20 minutos que le demos más o menos una solución, porque ya sabemos que el trabajador social o tiene la receta y da la solución, o es una mala asistenta, o no. Digo yo, que a lo mejor me equivoco. De ahí aprendemos, generamos un conocimiento y la verdad es que a la organización, llámese ayuntamiento, llámese como sea, le importa un pimiento. Mientras, mire usted, me saque el problema de encima. Ojo, que a lo mejor es que yo soy muy rara y solamente me pasa a mí. Pero esa es un poco la experiencia que yo tengo en 25 años de atención primaria. Vamos a ver que yo creo que hay yo creo que lo dicen los teóricos, que hay una confusión de términos entre sociedad del conocimiento y gestión de la información, y muchas de las empresas nuestras, yo trabajo en un ayuntamiento, nos dicen: no sé cómo decís que no lo hacemos bien los jefes, que no gestionamos el conocimiento, si os hemos puesto la intranet, que podéis ahí conseguir lo que vosotros queráis. Hay una distinción entre conocer y gestionar la información, que vamos a ver luego, y solemos equivocar dato, información y conocimiento. Si llamamos dato a el registro estructurado de transacciones, a lo más básico que tenemos, la información sería dar un significado a eso que tenemos, y ese significado tiene que ser técnico, es un técnico que le da un significado a ese dato, y por último el conocimiento sería cómo transformo yo eso en acción. Yo es que soy un poco primitiva, soy de Vallecas y es que lo que tengo es que soy bastante como básica. Y digo, yo cuando esto me lo explicaron en la universidad, me lo aprendí de memoria, pero no entendí ni patata. Y dijo, bueno, voy a investigar un poco más. Y ahora que está de moda la comida, y era la de la comida, digo, voy a poner un ejemplo de comida. Que se me ocurre a mí. Entonces, si hablo de datos, ¿de qué estaría hablando? Imaginaos que yo soy una buena cocinera, dejo la asistencia social, ya no soy asistente y ahora soy cocinera, mismamente. Perdonad. Bueno, pues voy y compro pan, huevos, aceite y sal. Los que estamos en esta cultura, posiblemente pudiéramos dar un significado a esto. Imaginaros que hay alguien de otra cultura que ni siquiera sabe lo que es una patata porque en su tierra no hay patatas, ¿vale? ¿Os parece? Pero yo sé que son muy buenas trabajadoras sociales y entonces todo el mundo diría, bueno, la información es ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Una tortilla de patatas española. De la cervecita de toda la vida, de Dios mío, que me la tomaría yo a lo mejor ahora, Vale, pues la tortilla de patatas sería la información que pulula por ahí. Yo no sé si os pasa a vosotros, pero, oye, la tortilla de patatas que hace mi madre, que pone patatas, huevos, aceite y sal, lo mismo que yo, que no nos sale igual. La tortilla de patatas de mi madre no es como la mía y ponemos lo mismo. Eso sería el conocimiento y vamos a ver ahora cómo traducirlo. Es decir, es esa cosa especial que le da el cocinero a su producto. Y esa cosa especial, que veremos ahora cómo se llama, todos y todas los trabajadores sociales, todos y todos los educadores sociales y todos los que trabajamos en este sistema público, tenemos nuestra manera de hacer y podemos aprender unos y unas de otros. Vamos a definir gestión del conocimiento. Es una de hecho, lo que he hecho ha sido retomar dos definiciones, dos grandes conceptualizaciones. Una que habla de conocimiento como creación de vínculos. Fijaros que no hablo de información, sino que hablo de vínculos que se producen en la mente humana, en un ambiente específico y que tiene un objetivo, que es resolver problemas. Nuestro conocimiento, a diferencia de otros tipos de conocimiento, nuestro objetivo es resolver problemas de la vida cotidiana, hacer que la gente, que su vida sea vivible, que nuestra vida sea vivible. Hay dos tipos de conocimiento. El conocimiento que nos suelen
enseñar, y el que tiene intranet o internet o los diferentes sistemas de datos son formales, codificados, por ejemplo, son los protocolos. Si tienen un protocolo, un manual, en muchos ayuntamientos hay protocolos, y esto es como la tortilla, o sea, ¿cómo puede ser que el mismo protocolo tenga respuestas diferentes si lo pasan dos personas diferentes? Me vais a poner un ejemplo, además lo voy a poner en sanidad para no criticarnos a nosotros, que estamos ya muy mayores para que no criticarnos, y luego hablar de empoderamiento. Estas cosas que tienen la menopausia, que una va, le llega la menopausia y se va al médico, entonces se va al médico y le dice el protocolo de menopausia. Dice, ¿fuma usted? Pues alguno. No, alguno no, o sí o no, porque el ordenador tiene o sí o no. Chica, yo qué sé, pues el fin de semana, alguna caladita cae. Pues eso es que no, pues será que no, yo qué sé. ¿Ve usted? Hombre, pues a mí el vino me gusta, la verdad. ¿Qué vamos a hacerles? Que soy española, tortilla y vino, me parece, se anda al camino, que decían en mi pueblo, con pan y vino. Bueno, el pan y vino ya pasó, yo prefiero que soy vino, si se puede elegir. Pues tampoco, ala. ¿Tiene usted prácticas de riesgos sexuales? Y digo, ¡ay, Dios mío! Pues depende de lo que usted llame prácticas sexuales de riesgo. No tengo prácticas sexuales de riesgo. O no sé. No sé. 2 minutos. Pues tengo todos los riesgos ahora mismo. Bueno, total, que para la médica yo salí sin saber si yo era alcohólica, drogadicta y me follaba a tu hijo de vecino, perdonarme, o sea, tenía todas las prácticas de riesgo, o era una santa virgen que no tenía ninguna práctica de riesgo. Eso, aplicado en sanidad, que es un poco vulgar, si me lo permitís, ocurre mucho en los diferentes protocolos. Tiene que ver con una cultura occidental que entiende el pensar como una máquina de procesar datos y que no tiene que ver con la gestión del conocimiento. La gestión del conocimiento es una conceptualización mucho más oriental. Nonaka, por ejemplo, os la aconsejo, que es una autora japonesa que lo que va a hacer es analizar cómo gestiona el conocimiento la cultura oriental, especialmente empresas japonesas de altísima productividad, y que dice, cuando se habla de pensar, se habla en la llave de la innovación, y por tanto el pensamiento tiene que ver con la creatividad, tiene que ver con, si esto es el iceberg, tenemos el conocimiento explícito arriba, y lo que tendríamos que sacar es todo esto que está, toda la parte de abajo del iceberg, que está además en todos los sitios. Retomar que cuando hablamos del conocimiento tácito, de lo que estamos hablando es del cocinero, de la cocinera, es decir, de aquella experiencia personal de cómo tú haces las cosas y que tiene que ver con tus ideas, con tus valores, con tus creencias. Y esto es importante porque muchas veces nos parece que la ciencia es aséptica, y la ciencia no es aséptica, la ciencia tiene ideología y por tanto esto tiene que ver en la forma en la que trabajamos. Son las gafas con las que vemos el mundo, por decirlo de alguna manera. Entonces, simplemente recordar que la gestión de la información, que es la cultura de la transmisión, no es gestión del conocimiento. Me vais a perdonar, yo no sé por qué hoy estoy absolutamente culinaria, pero las tecnologías informáticas, intranet, sería la bodega, pero tener una buena bodega no significa tener un buen vino, creo. Tener un buen vino tiene que ver con la cultura de compartir. Nosotros tenemos buenos sistemas en la mayoría, no siempre, pero bueno, más o menos hemos ido creando sistemas informáticos, pero no tenemos todavía la cultura de compartir. Entre otras cosas porque tenemos toda una imagen capitalista, además de patriarcal, que entiende que el conocimiento es poder. Y de ahí, yo no quiero contar lo que sé porque así tengo más poder, o mis jefes no quieren saber lo que yo sé, porque si sé más que ellos, a lo mejor ellos se asustan. Es decir, hay toda una manera en la que yo creo que hay que cambiar ese tipo de pensamientos. Así como las gestiones de información son simplemente una herramienta, el conocimiento es un método, no equivocar método y herramienta. Mi propuesta sería, la propuesta del comité, ofrecer servicios de calidad que repercutan positivamente en la ciudadanía frente a lo que vamos a llamar competencia. Y frente a la competencia es la privatización o que nos echen a todos a la calle. Es decir, que es una competencia dura. Lo cual no significa que no la podamos ganar. Voy a pasar los PowerPoint, yo se los voy a dar al comité, con lo cual van a estar ahí para que queráis lo que queréis hacer con ellos. Pero ya termino, ¿puedo hacer una pregunta? Bueno, ahí he puesto cositas de estas que me van a mí esotéricas del Pablo Coelho, estas cosas de qué importante es mirarse a los ojos más allá que mirar al ordenador y esas cosas. Pero bueno, es que esto es muy importante. 5 minutos. No, 5 no. Nada, cuento. ¿Puede ser 2? Sí.
Gestión del conocimiento. Ojo, hablamos de tecnología, hablamos de supervisión, de calidad, de empoderar. Solamente decir que me parece muy importante, ayer comentaba Juan Torre el caso de la mujer negra de Rosa Parks, que yo admiro mucho. Se le olvidó decir una cosa, o sea, no cualquier mujer negra hubiera hecho eso porque tenía mucho miedo. Rosa era una feminista que estaba empoderada porque participaba en movimiento de poder. No podemos pedir a la gente ni a nosotros si no somos capaces de haber potenciado. Por tanto, yo creo que es un momento de empoderarnos, de liderazgo y también la cultura organizacional es muy importante, pero también la cultura personal. No olvidemos que tenemos que tener un compromiso con la justicia social. Que a muchos trabajadores sociales, perdonar la crítica, también a muchos educadores que ahora reclaman también los despachos, hemos pedido los despachos y ya decía mi abuela, no pidas que como se te conceda verás, y se nos ha pegado el culo a la silla. Entonces, en general, las preguntas a debate. Preguntas para que yo creo que sería a debatir entre todos y todas. ¿Creemos en una especialización de primaria tipo MIR? O sea, igual que la medicina tiene su MIR, la psicología tiene su PIR, no sé cómo lo llamaríamos porque el TIR no suena bien, pero queremos un TIR-TAR o como lo sea. Queremos una fórmula específica para atención primaria como otras profesiones y cómo se hace, vía máster, vía PIR, MIR, TIR, creamos, o como sea, que me lo acabo de inventar, Deberíamos de elaborar un libro blanco y tendríamos que definir, bueno, qué objeto queremos del modelo, nos va el rollito este de la necesidad, bien, cómo se define necesidad, porque sí que es muy importante, ayer había autores, Gustavo decía, retomemos lo que ya está dado por ley. A mí, sinceramente, no me sirve, o sea, está muy bien como primer paso, pero más allá de la ley, ¿qué queremos como sistema público de servicios sociales? ¿Queremos seguir reproduciendo los modelos de control social, que es lo que nos han pedido muchas veces hasta ahora, o queremos hacer otra cosa con la gente con la que tenemos? Definamos el modelo de necesidad bajo parámetros de competencia y empoderamiento personal. Modelos de proximidad, equipos de trabajo. Ojo, ¿qué profesionales no son negociables? Los trabajadores sociales yo lo tengo claro, pero hay otros que a lo mejor también. ¿Qué ratio, cobertura y cómo cubrimos los liderazgos? Seguimos, porque si queremos hacer conciencia crítica, seguimos reproduciendo los liderazgos a través de modelos de yo soy una 26, hola tía, qué guay. Yo soy solo un 22, o sea, nada. ¿Vale? Y todo lo que más sigue, lo innegociable, esto es como la pareja. Esto es innegociable. Y lo que es negociable, vemos cómo lo hacemos. ¿Estamos dispuestos a seguir subvencionando a entidades que explotan a sus trabajadores? Por mucho que sean médicos del mundo Cruz Roja. Y recordar que mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo, y yo creo que nosotros y nosotras podemos cambiar este mundo. Es que ha sido una gozada escucharte, Elvira. Es verdad. Entonces, pues es más difícil todavía. Bueno, yo hablaba con Elvira esta mañana, creo, y cuando ella me preguntaba por dónde va a ir tu intervención para no pisárnoslo, yo le decía que en principio había pensado en repetir de alguna forma los bloques que yo trabajé cuando la FEM, la Federación de Municipios y Provincias, me encargó un libro que se llamaba Propuestas para la configuración de un modelo actualizado de servicios sociales municipales. Esto fue en el 2009. Cuando lo reviso ahora digo, caray, qué optimista era yo entonces, porque ahora lo veo un poco de otra manera, pero luego cambié un poco de opinión, y lo que quiero comentaros ahora casi es un poco de lo mismo con lo que acababa la intervención de esta mañana. Quiero decir, ¿qué líneas, por dónde líneas para un modelo? Y después de lo que hemos escuchado ayer y hoy durante todo el día, yo creo que hay
una clave que tiene que ver con una estrategia muy clara y muy centrada en algo que es esencial, que es trabajar para conseguir mantener la financiación. Fijaos que no digo crecer siquiera, mantener la financiación de los servicios sociales municipales y mantener los equipos. Hemos ido perdiendo año a año financiación y hemos ido perdiendo profesionales. Se trata de parar esta sangría y yo pienso que esta tendría que ser una línea clave, no permitir más sangría. Tenemos la ventaja o tenemos la oportunidad de que entramos ya prácticamente en periodo electoral y que además del periodo electoral ya desde el Consejo se ha articulado de alguna manera el contacto más o menos permanente con los distintos partidos. No sé si os habéis quedado con una de las cosas que han pasado esta mañana. Todos los partidos, excepto el Partido Popular, o así nos lo han dicho, llegaron al acuerdo de que si cambian las tornas, esta ley que nos está haciendo sufrir tanto y nos está ocasionando tantas dificultades y nos está desorientando tanto, se derogaría. Si cumplen esa promesa, tiene todavía más sentido el plantearnos, vale, de aquí hasta ver si cambian las tornas, hay que asegurar con nuestros jefes, con nuestros contactos, con nuestros aliados, que se mantiene la financiación de los servicios sociales municipales y que se mantienen los equipos de trabajo. Porque sin eso, podemos seguir perdiendo sangre y perdiendo carne. La segunda cuestión que quería plantear es, iba a decir no la de la calidad, aunque sea de alguna manera también calidad. Veréis, yo haciendo referencia a ese mismo libro que escribí para la FEM, por encargo de la FEM, yo era y sigo siendo una entusiasta de la calidad, más de la filosofía de la calidad que de las herramientas, porque me parece que así como se ha pervertido, decía esta mañana, el lenguaje y se han pervertido las palabras, en la calidad se ha pervertido todo. Y se ha convertido de una idea de mejora continua en la que participa la gente en escribir todos los protocolos de todos los procesos y todos los procedimientos. ¿Para qué? Para quitar una coma, para quitar un papel, para quitar algo que sobra, que va, para tenerlo todo escrito. Y punto. Si algún sentido tiene el describir qué es lo que se hace y cómo se hace, es analizar qué es lo que sobra y qué es lo que falta y eliminar todo aquello que sobra. Bueno, ese es el planteamiento que yo creo que hay que hacer en estos momentos o que tenemos que hacernos como colectivo profesional. ¿Qué es lo que sobra en nuestra práctica cotidiana? Que es una forma diferente de decir lo mismo que decía esta mañana, la austeridad. ¿Qué es lo superfluo? ¿Qué es lo que nos está comiendo tiempo y comiendo energía y no sirve para los ciudadanos, no sirve para nada? Igual sirve si miramos para arriba hacia el jefe o los jefes, pero no sirve para nada más. Ese tipo de adelgazamiento, de ir suprimiendo cosas que no aportan nada, es esencial en estos momentos. Y este tipo de propuestas, iba a decir otra vez, de austeridad, de quitar lo que sobra, de quitar lo superfluo, exige un trabajo. Exige un trabajo de adelgazar. La otra cuestión que decía esta mañana, tenía que haberlo puesto entre comillas, es productivizar. En la medida en que podamos eliminar algún escalón, es en la medida en que podemos contar con tiempo de profesionales y tiempo útil para atender a los ciudadanos. Así que en realidad lo que os estoy proponiendo es austeridad traducida en una metodología de reingeniería de procesos o de procedimientos.
esto ya no es, quiero decir, cuando hablo de esto ya no es la estrategia que es fundamental de mantener equipos y de mantener financiación, sino es hacer propuestas concretas para mejorar los servicios y para que puedan seguir funcionando durante un tiempo largo y además mejorando la calidad y los tiempos. La otra cuestión es, ya lo veamos también esta mañana, si algo no podemos renunciar y algo hay que fortalecer en estos momentos es esa idea, ese concepto y la práctica de la proximidad. La proximidad entendida como acompañamiento y como acompañamiento a los ciudadanos y a las ciudadanas o a las personas, ¿cómo era? A las personas titulares de derechos que se acercan o a quienes nos acercamos. Es verdad que hay que estar más en la calle y que hay que estar más con la gente en sus domicilios, en los sitios de reunión, con los grupos, con la gente. Y un poco por lo que se ha venido escuchando a lo largo de todo el día. Hay tenemos una fuerza detrás que yo no sé si va a servir mucho, pero la tenemos que tener ahí, guardada como un tesoro. Y es el valor de las leyes autonómicas de servicios sociales, de las que llaman de segunda generación. Bueno, en el País Vasco es de tercera, pero las de segunda generación. Ahí están, en casi todas hay bases esenciales que tenemos que seguir defendiendo. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, yo voy a ser muy breve porque ya hemos trabajado hoy muchísimo y todavía lo que nos queda. Sí decir de mi eje que teníamos que marcar unas líneas para un modelo, era nuestro objetivo, por eso también estamos intentando sintetizar aquí un poco. Hablar del objeto, es importante del objeto del sistema de servicios sociales, se ha avanzado aquí, Elvira ha hablado de la necesidad y también se ha hablado mucho ha habido una polémica importante en torno a unas rentas de garantías de ingresos como objeto del sistema de servicios sociales. También se ha hablado mucho de una ley marco, si era necesaria en estos momentos, si no lo era. Ha sido un debate en el que yo creo que tenemos que sacar algo en claro de aquí. También se ha hablado mucho de los modos de gestión y hay una cuestión que ha estado yo creo que presente de una manera transversal, aparte de en el eje 1, también en otros debates como el político, que es hablar de la concentración o no de los servicios sociales, porque si algo queda claro es que hemos defendido o defendemos la proximidad desde el punto de vista de la intervención social, pero desde el punto de vista organizativo se ha puesto incluso en tela de juicio que no hubiera sido mejor, por ejemplo, que tuviésemos unos servicios tipo a los de salud que están concentrados en la comunidad autónoma y luego se prestan desde la proximidad. Entonces, eso es otra cuestión que ha quedado aquí que tendríamos también que apuntar para dónde nos decidimos, porque también hay distintas visiones, pues desde gente que trabaja en ayuntamientos grandes y los que trabajamos en ayuntamientos medianos o pequeños, que quizá tengamos otra visión de la cuestión. Desde mi punto de vista, esas cuestiones hay que apuntar hacia dónde vamos con el modelo que nosotros queremos. También el tema de la gestión indirecta o la forma de gestión, la privatización, ha sido algo, y el cómo se hace esa colaboración entre los servicios públicos y la concertación. Se ha hablado también del tercer sector, cómo se está produciendo un cambio de modelo y en ese cambio de modelo a veces tenemos incongruencias entre nosotros. También habría que ordenar un poco cómo queremos, ¿no? Porque hay todo un tercer sector al que también se le está cediendo parte de los servicios sociales públicos en la línea más de la pobreza y la exclusión, la garantía de rentas, y hay otro que va más para la línea del mercado y la privatización directa por la vía de la dependencia. Eso está ahí y también ha estado presente en este debate. Tendríamos que pues, hablar un poco de ello y dejar alguna línea también marcada. Se ha hablado de ratios. Yo, de lo que conozco, por ejemplo, el Colegio de Madrid ha defendido históricamente la ratio del 1 por 3.000 en los servicios sociales de atención primaria. Hay otros recogidos en leyes que son el 1 por 5
5.000, uno por 4.000. También podríamos apuntar en hablar de algo concreto en cuanto a la ratio, al profesional de referencia. En algunas leyes lo dice expresamente, en otras no. Bueno, pues ese tipo de cuestiones para un modelo serían interesantes. Luego yo tengo aquí otros cuadros que son un poquito más también concretos en hacer una identificación de los rasgos definitorios de los servicios sociales de atención primaria en su condición de servicios sociales. El objeto que ha dicho también Elvira, ¿no? La interacción humana, ajuste dinámico entre autonomía personal e integración relacional. La finalidad, bueno, pues también la atención primera de los servicios sociales o primaria, básica, comunitaria. Por otro lado, bueno, pues la estructura funcional y territorial que tenemos. Dentro de ella también hay que tener en cuenta que hay una introducción que se dijo también el primer día, por un lado los derechos subjetivos, por otro lado esa atención integral desde la atención primaria, ese carácter integral de la atención y por otro lado la participación ciudadana. Pero decíamos, es importante estar en lo comunitario. Yo oigo continuamente hablar de la importancia que tiene el trabajo social comunitario, pero ¿cómo lo encajamos en los servicios sociales municipales desde el punto de vista público? Digo, a veces es difícil. Entonces, también hablar de lo territorial y lo virtual, porque el cómo manejamos los datos, cómo manejamos las nuevas tecnologías, cómo podemos tener una capacidad de intervención online en lo comunitario con redes, es fundamental. Y esas cuestiones también deberíamos definirlas en un modelo que hable de la atención social primaria. Bueno, yo ya digo, como tengo poco tiempo, yo no me quiero... Ya tenemos alguna propuesta que sería bueno trabajarla en los grupos, como finalidades la autonomía personal, la inclusión social, la participación social, la protección de las situaciones de dependencia y la protección de la infancia y la adolescencia en situación de riesgo y desamparo y la protección ante situaciones de riesgo de exclusión con medidas encaminadas a la inclusión. ¿Cómo va a ser esta atención en los servicios sociales de atención primaria? Desde la cooperación, la solidaridad social y, por otro lado, hablar como la autonomía, la dignidad de las personas está siempre presente, la calidad de vida, la convivencia personal, lo familiar, lo comunitario. También la participación para la toma de conciencia, la búsqueda de recursos y la solución de problemas. Lo esencial en servicios sociales sería esa contribución como profesionales que estamos aquí, como políticos también que han participado para hacer esa reestructuración de la que hemos hablado. Es fundamental. Cambiar el chip, es decir, lo que hay es lo que hay, pero es verdad que, por ejemplo, Elvira ha puesto patas arriba, ¿no? Ha dicho, es que lo que hay tenemos que reproducirlo. Tenemos que reproducir el control patriarcal. Eso me ha gustado mucho, porque además somos muchas mujeres y es verdad, bueno, pues vamos a replanteárnoslo así, ¿no? Cómo reestructurar esos modelos adaptativos y las redes sociales de las personas, los grupos, las organizaciones y las comunidades. El carácter comunitario, fundamental. Yo creo que es un valor añadido que le ponemos y que lo estamos, de alguna forma, últimamente está un poco abandonado. El valor de lo comunitario. El carácter preventivo, el carácter polivalente, el carácter global, la universalidad y dar respuesta desde el ámbito propio de la convivencia y la relación de los destinatarios de los servicios. La proximidad. Desde el punto de vista de la intervención social, esas atenciones que se prestan. Bien, hablábamos del diagnóstico. El diagnóstico ha sido algo, vamos, yo creo que la estrella de este eje. El diagnóstico y la evaluación de necesidades personales, sociales y familiares, la información y el asesoramiento, el plan de atención social y familiar, individual y familiar, perdón, el acompañamiento y la mediación social, el apoyo social, expresivo e instrumental, la intervención individual familiar, bueno, pues si es de carácter asistencial, educativo, formativo, habilitador, rehabilitador, promocional o terapéutico, la intervención grupal y comunitaria, la gestión del acceso de las y los usuarios al conjunto del sistema de servicios sociales y a los sistemas de bienestar social en general, la articulación efectiva de la participación en la comunidad, el diagnóstico social y la valoración social, el plan, otra vez, de intervención individual y familiar.
También podemos hablar de la herramienta fundamental del trabajo en la relación interpersonal directa cara a cara. Eso es fundamental, sobre todo en lo que es esa atención primaria. Los recursos profesionales como los conocimientos, la gestión del conocimiento en trabajo social, la psicología, la animación comunitaria, la educación y la pedagogía social, los códigos éticos y el trabajo en equipo. De la intervención de equipos multidisciplinares e interdisciplinares. La atención profesional desde las dimensiones, que no me quiero enrollar, pero serían, por resumir, la dimensión asistencial, la dimensión preventiva y la dimensión promocional. Aquí se ha hablado mucho de ese reduccionismo de la ley, ¿no? De esta ley de la reforma local, que nos deja mucho en esa visión asistencial, pero además bastante mutilada. Es decir, en esa parte del trabajo social que es el que informa y gestiona algún recurso si puede y si existe, ¿no? Y toda el resto eso sería la punta del iceberg de todo lo que hay debajo, que hay que ponerlo en valor. Bueno, pues esa cuestión es fundamental. Hemos centrado mucho estas jornadas, y eso es una reflexión que hemos hecho algunos de nosotros, en lo estructural, en lo coyuntural, la ley de dependencia, la reforma local, la pobreza, las rentas de inserción, la renta básica. Eso yo creo que es un atropello coyuntural que no lo hemos podido evitar, teníamos que hablar de eso. Pero es verdad que debajo de eso yo creo que en el eje 4 está todo esto, que es la intervención social y el cómo, independientemente de lo que pase, nosotros vemos el modelo de servicios sociales municipales y cómo los profesionales creemos que tenemos que tener intervención social, tiene que ser la intervención social en él. Yo creo que esa es la base en la que se tiene que asentar todo lo demás, ¿no? De todo lo coyuntural que hemos hablado, y nuestra intención es que de aquí salgan líneas, porque es muy difícil sacar un modelo de aquí, pero líneas que vamos a seguir trabajando en el futuro. Yo, por último, me han pedido desde el Comité Científico Organizador que os diga que mañana, por favor, estemos en el plenario a las 9:30 todos y todas, porque vamos a trabajar ahora el grupo 3 y el 4, pero junto con los coordinadores y el trabajo que haga el científico después con las conclusiones, queremos hacer un planteamiento de cómo vamos a abordar el eje 4, precisamente con el objeto de sacar esas líneas estratégicas del modelo y a partir de ahí poder seguir trabajando, y que todos, con las diferencias que tengamos, que las vamos a tener, podamos utilizar esas líneas básicas y desarrollarlas en cada uno de nuestros territorios. Esa es la idea. Así que mañana, por favor, a las 9:30, no dejéis de venir todos aquí, porque es fundamental que terminemos el proceso. Por mi parte, yo ya he terminado. Muchas gracias. Vale.